Un segundo. Ya, ahora sí. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Hola Anthony. Empezamos con la primera pregunta. Empezamos con la primera pregunta. Muy bien. Vamos a comenzar con la primera. Me dice, la Unión Europea es el tercer mercado para las exportaciones peruanas. Ya sabemos que el principal mercado para nuestras exportaciones es China. China se constituye no solamente como nuestro principal eh, comprador, sino también nuestro principal vendedor. ¿Ok? China tiene la característica de ser no solamente el principal vendedor, sino también el principal comprador. Bueno, la balanza comercial es favorable al Perú y el volumen de negocios eh, llega a los 9.000 millones de dólares. Bien, ¿cómo funciona eso? Para que entiendas un poquito cómo es la lógica que está teniendo la pregunta es esto. Mira, te dice, la Unión Europea, la balanza comercial es favorable al Perú. ¿Qué significa eso? Que en el caso del Perú, las exportaciones son mayores que las importaciones. Eso significa, son los productos de la industria y la agroexportación los que tienen una amplia demanda en un territorio europeo. Con relación al comercio con los países de la Unión Europea, señala la afirmación correcta. ¿Cuál sería la afirmación correcta? Que las exportaciones han sido mayores que las importaciones de bienes. Eso lo hemos sacado ¿de qué? De la balanza comercial favorable. De la balanza comercial favorable. Bien, vamos a suponer que el profe te hace una pregunta más complicada. Vamos a suponer que el profesor te hace una pregunta más complicada. Te dice sobre los términos de intercambio. ¿Qué viene a ser un término de intercambio? A ver, los términos de intercambio. A ver, ¿alguien sabe qué viene a ser un término de intercambio? ¿Mm?
Los términos de intercambio vienen a ser a ver, vamos a ponerle TI, es igual a el precio de las exportaciones sobre el precio de las importaciones. Esto viene a ser el término de intercambio. Ahora, normalmente para que el cociente aumente, ¿qué tendría que pasar? Vamos a poner dos casos, ¿ya? Caso número uno. Caso número uno. Aumentaron las exportaciones en 45%. Y las importaciones aumentaron en 30%. ¿Qué ocurrió con los términos de intercambio? ¿Ok? ¿Qué ocurrió con los términos de intercambio? Ese sería el primer caso. Y el caso 2, aumentaron las exportaciones en 60% y las importaciones en 40%. ¿Qué ocurrió con los términos de intercambio? Ambos aumentaron, ¿ya? Claro, para que por ahí alguien no piense que pasó otra cosa. Ya, a ver. En el primer caso, los términos de intercambio aumentaron o disminuyeron. Es un ejercicio matemático simple, Jonathan, Daniela. Es un ejercicio matemático muy simple. Ya tienes la fórmula. Vamos, los espero. Agarra un lapicero e intenta hacerlo. En el primer caso. ¿En cuánto? ¿En cuánto aumentaron? Porcentualmente hablando. $1,5 me dicen por ahí. Ya. ¿Y abajo?
Lo voy a hacer yo, ¿ya? Lo voy a hacer yo. Bien. Tú no sabes cuántos fueron las exportaciones. Mira, es un ejercicio de aritmética simple. No sabes cómo fueron las exportaciones, ¿ok? Pero lo único que sabes es que aumentaron en un 45%. Bien, eso entonces ya sabemos. A ver, dame un segundo, voy a poner una ecuación ahí. Ya, ya. Entonces, me decías, el término de intercambio, en el primer caso, no sabes cuánto, solamente sabes que aumentaron las exportaciones. Si las exportaciones fueron un 100%, Daniela, y aumentaron un 45%, entonces yo tengo un 145%, porque yo no sé cuánto son las exportaciones. Igual pasa con las importaciones, no sé cuánto fueron, pero lo que sí sé es que aumentaron un 30%. O sea, si tengo un 100%, el incremento de 30 sería un 130%. Entonces ahí ya tengo los valores de la exportación y la importación. ¿Ok? Ahí ya tengo los valores de la importación y la exportación. ¿Ok? Entonces, hago una pequeña operación matemática y digo 145 entre 130. ¿Por qué? Porque se supone que ya ese porcentaje se va, ¿o no? Entonces me da 1.1153. Pero eso es en números. Yo quiero saber qué le pasó a los términos de intercambio. En porcentaje, ¿cómo sería? En porcentaje tendría que multiplicarlo por 100, ¿correcto? Entonces me saldría 111.53%. No sé si me entienden que esos dos números son iguales. Entonces yo no sé cuánto eran los términos de intercambio. Lo que sí sé es que aumentaron en 11.53% de un 100% que tenía al inicio. A ver, por favor. Daniela, no sé si la viste. Exacto. Ya. Daniela, Anthony. Entonces, hagan ustedes el de abajo. ¿Cómo sería el de abajo? ¿Mm? Un minuto. Menos todavía, 30 segundos. Aumentaron en 14,28. ¿Sí, Jonathan? Ya, correcto. No, acá está mal. Acá debió ser 80. Perdón, disculpa, disculpa. Borramos. Claro, en el primer caso se supone que aumenta el numerador, aumenta las exportaciones más que las importaciones. Y en el segundo caso, aumentan las importaciones más que las exportaciones. Mil disculpas, Anthony, Jonathan. Ahora sí.
¿Sí? A ver. Te dice que aumentaron las exportaciones el 60%. Entonces yo no sé ahí cuánto fueron las exportaciones, pero sí sé que son 100, pero que son 60% más. Después me dicen que las importaciones aumentaron en 80. No sé cuántos serán, pero son 180% más. Ahora, eso me da un resultado, en este caso, ahí como estás viendo, sería 160 y el porcentaje se va, bueno, 160 entre 180. Eso te da un total de 0.4 veces 8. Pero en porcentaje, ¿eso cuánto sería? Eso sería 88.89%, vamos a ponerle, ¿ya? Estamos. Ya. Ahora, si había un 100%, si había un 100%, entonces, ¿cuánto ha disminuido? ¿Qué podrías decir de ello? Que disminuyó en 11,11%. Y a eso nosotros le vamos a llamar, el primer caso será beneficio en los términos de intercambio y en el segundo caso será deterioro en los términos de intercambio. A ver, por favor. ¿Quedó claro? Beneficio en los términos de intercambio, deterioro en los términos de intercambio. ¿Sí? A ver, a ver. Entonces ya tenemos de esta misma pregunta, ¿ya? En el primer caso no hubo un deterioro, hubo un beneficio. Por eso que la clave no es dedo. Entonces, si es que en algún momento el profesor de matemática económica se malea y te dice, bueno, a ver, usted van a medicina, les voy a tomar algo que tiene que ver con medicina. Y te pregunta eso, entonces ya estás preparado. ¿Ok, chicos? Muy bien. Vamos con la número 2. ¿Qué viene a ser si tú sabes que no hay forma de saber qué tema te van a preguntar? Y ahora que van a haber varios exámenes, varios modelos. En la noche vamos a analizar algunas preguntas de examen de admisión, ¿ya? Las más complicadas, las más fáciles no. Bien. Te dice, el señor Rodolfo Meléndez se siente entusiasmado, pues por el último cargamento de productos que portó, el Estado le devolvió los impuestos para realizar dicha operación. Ese incentivo se denomina drawback. ¿Qué viene a ser el drawback? La restitución arancelaria. Ese es el drawback. Tiene la restitución arancelaria después de la exportación del producto industrializado. Ya. A ver.
En este caso, lo expliqué una vez, lo voy a explicar rapidito, esa vez con un dibujo, lo más rápido posible. ¿Ya? Imagínate que aquí estás en una economía nacional y esa economía nacional ocurre en dos productos. Un producto nacional y otro producto en este caso, importado. ¿Ok? Ya. Este producto que es importado va a pagar un impuesto llamado arancel. El arancel es un impuesto de una economía proteccionista. ¿Qué era un proteccionismo? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Qué cosa era el proteccionismo? El proteccionismo era tratar de favorecer el producto nacional. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Si el producto nacional está $1,000 y el producto importado está $900, le voy a crear un impuesto, de 150 para que así esté $1,050 el producto importado. Y la gente prefiere comprar el producto nacional. ¿Ahí qué estás haciendo? Protegiendo tus bienes, ¿no? Protegiendo tus bienes. Protegiendo tus bienes. Pregunta. Y en el caso de la producción importada, pero que no se destina, mira, que no se destina a competir con el producto nacional, sino a formar parte de la producción de una maquinaria que después se va a exportar. Este producto después se va a exportar. Entonces, ¿no sería justo que te devuelvan esos $150 que te cobraron por arancel, ya que tú no vas a competir con el producto? Sería hermoso que te dieran todo, pero solamente se te devuelve una parte. Por eso se dice devolución parcial. Y encima solamente es la devolución siempre y cuando tú muestras que has exportado el producto. Si no, no. Ese es el drawback. Bien, por ahí está pendiente lo que es el arancel. Perdón, el Incoterm. Y a ver, vamos a ver. ¿Qué será un Incoterm? En principio, los Incoterms son términos comerciales internacionales. En principio, los Incoterms son términos comerciales internacionales. ¿Qué significa? Que van a ser abreviaturas que faciliten el comercio internacional. Abreviaturas que faciliten el comercio internacional. Mira. ¿Ves? Ahí está. Entonces, esos Incoterms, por ejemplo, XW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIP, etcétera, vienen a ser las abreviaturas para poder que sea más fácil, más liviano, más llevadera la transacción, que sea más práctica. ¿Ok? Entonces,
Si a ti te preguntan por los 5 terms, ahí está. Términos comerciales para decidir dónde se entregará el producto. Por ejemplo, el más común de todos es... ¿Cuál es el más común de todos? Es el FOB. ¿Alguien sabe qué significa FOB? Libre a bordo. En este caso, nunca ha salido el producto del país del país que va a exportar. Nunca ha salido. Entonces, mira, vamos a hacer un ejemplito. ¿Qué pasaría si yo coloco acá, por ejemplo, ¿no? Auto chino, precio FOB. Te pregunto, ¿qué te parece este vehículo? Mira, por si acaso lo que ves al final, en el fondo, nublado, y esos enormes edificios, son, es China, es China. Y yo creo que todos ustedes les encantaría tener una camioneta de esa manera. Mira, con esa capacidad y todo. ¿Y cuánto vale una camioneta así? ¿Cuánto vale una camioneta con esas características? Full equipo. Tiene absolutamente todo lo que uno quisiera, ¿no? Bien. Vale $14,000. Profesores, es imposible. Una camioneta así debe estar sus 25,000 o 30,000. Sí, tienes razón, pero acá en el Perú, lo que pasa es que no sé si ves aquí, dice precio FOB. Ayúdame. ¿Qué significa precio FOB? Que tienes que ir, disculpa mi chino, a Liuyungang, en China, que es un puerto. Tienes que llevarte tu barco o un barco que tú contrates, y ahí te van a subir esta camioneta. Y tú le tienes que dar los 14,800. Ahora, ¿cómo te regresas? ¿Cuánto te va a costar regresarte y llevar la camioneta hasta Comas, hasta el Agustino, hasta Santa Anita? Ya eso es tu problema. Todos los costos los cubres tú. Todos los costos los cubrirías. En el caso del FOB, acá solamente te lo embarcan, ¿no? Acá está. El transporte, los cargos de desembarque, la carga en camiones, el transporte al destino, el seguro, el paso de aduanas y el impuesto de importación. No, nada que ver. No te pago nada de eso. Bien, ¿entendido lo que son los incoterms? Y así puedes ver cada una de las abreviaturas, ¿no? Te sale barato, $14,000. ¿Quién no quisiera, caramba, tener 14,000 en el bolsillo y comprarse una camioneta? El asunto es cómo llega aquí, ¿no? Es por eso que en China la camioneta, perdón, 1 kilo de plátano puede estar, pues, unos 20 euros, y tú te sientes orgulloso, ¿no? Que aquí no está a 20 euros, ¿no? Está mucho menos. Bueno, lo que nos hacen con la camioneta, nosotros se lo hacemos con el plátano, pero es la misma idea. Muy bien. Pregunta 3. ¿Entendiste eso del comercio internacional, ¿no? Y los 5 terms. ¿Dudas ahí? Ya, perfecto.
Bajo esa pregunta 3. Bien. Al culminar la sesión del día de ayer, se observó en el mercado la tendencia de las últimas semanas. El precio del dólar aumentó. ¿Cómo repercute el incremento del precio del dólar en la economía? No te está preguntando cómo se llama cuando el precio del dólar se incrementa, sino las consecuencias que puede traer el incremento del precio del dólar. Entonces, las consecuencias del incremento se dan de la siguiente manera. Mira, aquí he creado un cuadrito bonito para que tú puedas entenderlo mejor, para que lo entiendas más rápido, que es un cuadro de los términos de intercambio. A ver. Ahí está. ¿Ya? Dame un segundo, déjame cerrarlo un poquito. Ya. Ya. Bien. Ese cuadrito te va a permitir a ti interpretar cómo se llama cuando el precio del dólar se incrementa y cómo se llama cuando el precio del dólar disminuye. Mira, cuando el precio del dólar se incrementa, ahí tienes, mira, un dólar aumenta de 2.80 a 2.90. ¿Ya? Cuando el precio del dólar se incrementa, un dólar de 2.80 a 2.90, ¿ok? Pero no estamos hablando del Perú, ¿ah? Con esta pequeña operación yo te estoy diciendo que puede ser cualquier tipo de moneda. Puede ser moneda nacional, puede ser moneda extranjera. No hay ningún problema. A ver, dice, aumentan las exportaciones, perdón, este de aquí, cada vez que tú veas un incremento, vas a decir que la moneda nacional se ha devaluado. En cambio, si tú ves una disminución del precio del dólar, vas a decir que la moneda nacional se ha revaluado. Pero esos nombres solamente son válidos
cuando se trata de un tipo de cambio fijo. Y recordemos, el Perú tiene un tipo de cambio fijo. ¿Mm? No, ¿verdad? ¿Qué es el tipo de cambio fijo? Si es que no te acuerdas, el tipo de cambio fijo era cuando el precio de la moneda extranjera lo determinaba el Estado a través del Banco Central de Reserva, ¿ya? A través del Banco Central de Reserva, ¿ok? Eso era el tipo de cambio fijo. Pregunta, ¿hay países que tienen eso? Pero dime, ¿el Perú tiene ese tipo de cambio? No, ¿verdad? Correcto. El caso del Perú es un caso interesante. El Perú tiene un tipo de cambio flexible. ¿Qué significa flexible? Que el tipo de cambio lo establece el precio de la moneda extranjera. ¿Ok? El precio de la moneda extranjera. En este caso, el, el precio de la moneda extranjera por la oferta y la demanda. Ya sea a más demanda, el precio del dólar sube, y a más oferta, el precio del dólar baja. ¿Ok? Y también podemos ver por acá, mira, que cuando el precio del dólar baja, se llama apreciación. Por eso es que usamos unas técnicas que serían así. DR, DA. Pregunta, ¿cómo se llamaría eso? Doctor, doctora. Cuando el precio del dólar sube, aquí está, mira, sube, es devaluación en las economías que tienen tipo de cambio fijo y depreciación en las economías que tienen tipo de cambio flexible. Y cuando el precio del dólar baja, es revaluación de la moneda nacional en las economías que tienen tipo de cambio fijo y apreciación de las monedas nacionales en el tipo de cambio flexible. ¿Ok? Eso tenemos que saberlo sí o sí. ¿Ya? Ahora, una vez que ya sabes eso, ahí no queda todo, ¿no? No, no, ahí no queda todo. De ahí tienes que, el otro cuadro, decir si eso hará que tus exportaciones aumenten o tus importaciones aumenten. Y aquí lo que se ve es que las exportaciones van a aumentar. ¿Y por qué? Porque tienes un dólar más caro. Entonces, ¿a quién le conviene que tengas un dólar más caro? Le conviene al exportador. A él le conviene que tengas un dólar más caro. En cambio, no le conviene el importador. ¿Y por qué no le conviene el importador? Porque el importador compra dólares. Y tú le estás diciendo que no vas a, que el dólar está más caro. Entonces, si está más caro, vas a tener que comprar dólares caros. Vas a tener que comprar dólares caros. Por eso es que no le conviene el importador. Y si el dólar está barato, aumentarán las importaciones. Mira, aumentarán las importaciones porque es un dólar barato. Tú vas a comprar más dólares, vas a poder pagar tus compromisos. Pero lo que no va a pasar es que las exportaciones van a aumentar. Por eso es que yo utilizo una mnemotecnia, que bueno, Jonathan coincide conmigo, en que si llega el momento de ver una pregunta de tipo de cambio, me acuerdo simplemente de algunas flechitas así. Tengo el tipo de cambio y si este tipo de cambio aumenta o disminuye, yo voy a decir izquierda tipo de cambio fijo, entonces sería doctor, doctora.
Así de sencillo. X-Men. Entonces, razono así. Si aumenta el tipo de cambio, se llamará devaluación. Si baja, se llama revaluación. Si aumenta el tipo de cambio, favorece las exportaciones. Si baja el tipo de cambio, favorece las importaciones. Si aumenta el tipo de cambio, se llama depreciación. Si baja el tipo de cambio, se llama apreciación en tipo de cambio flexible. Obvio que si aumenta el tipo de cambio, saldrán favorecidas las exportaciones y si baja el tipo de cambio, saldrán favorecidas las importaciones. Ese es un pequeño esbozo de ese cuadro más grande que tienes acá. Bien, sabiendo eso, si tú lo practicas hasta el cansancio, si tú me dices, ¿qué pasa cuando el precio del dólar aumentó? Entonces comienzo a razonar. Si el precio del dólar aumentó, la moneda nacional se ha devaluado. Ahora me dice, ¿cómo repercute? O sea, ¿qué consecuencia trae? Esa no puede ser, porque en principio la moneda nacional no se ha revaluado, se ha devaluado. La moneda extranjera se ha revaluado. Perfecto, pero una consulta, ¿y eso es la consecuencia? No, eso es lo que ocurre. Nadie te está preguntando cómo se llama el incremento del precio del dólar. Profe, va a haber más exportaciones que importaciones. Se podría generar un superávit comercial. Ah, mira. Y el otro, se ha incrementado el valor de las importaciones. El BCR debería comprar dólares para evitar el incremento. No se puede evitar ningún incremento. Entonces tengo beso y dedo. ¿Se podría generar un superávit comercial? Dependiendo. Las exportaciones se ven favorecidas, las importaciones se ven perjudicadas. Lo que sí puedo decir es que se va a incrementar el precio de las importaciones. Se hacen más caros. Eso sí puedo decir. Pero que se genere un superávit comercial no lo sé, porque no sé qué tanta cantidad de mercancías había para exportar y qué tanta cantidad de mercancías había para importar. Entonces, por ahí va, ¿no? ¿Qué tanta cantidad de productos había para exportar y qué tanta cantidad de productos había para importar? Entonces, por eso decimos se incrementó el valor de las importaciones. ¿Y por qué se incrementa el valor de las importaciones? Ya, te lo hago así, facilito. Un producto importado, mira, facilito, un producto importado está a $100. Pregunta, ¿cuánto estaba al inicio? Vamos a suponer, yo pagaba 322,80. Pero como ahora el dólar subió, ahora tengo que pagar 323,80. O sea, para mí el producto importado es más caro. Entonces, todas las importaciones se hacen más caras. Todas las importaciones en nuestro país se hacen más caras. No sé si se entendió eso, por favor, o fue demasiado, o fue demasiado rápido. ¿Sí? Bien. La número 4. La número 4 te habla sobre la integración económica. Pero para hacer la integración económica, tú tienes que saber las etapas de la integración. Si tú no sabes las etapas de la integración, estamos perdiendo el tiempo. Entonces,
yo te regalo un pequeño cuadrito con todas las etapas de integración en orden, de menos a más. Y como yo sé que a ti te gusta todo resumidito, por eso te lo entrego ahí, todo resumido. Obviamente con los derechos de autor, por si acaso. Ya, entonces, lo primero que tienes que hacer, ya aquí está, es memorizar cada uno de ellos. Eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Qué se hace en cada fase? ¿Qué se hace en cada fase de la integración económica? Ya. En la primera fase se reducen los aranceles. En la primera fase se reducen los aranceles. O sea, no se eliminan, se reducen. Se llama zona de preferencias. Ahí el Perú ha llegado con un grupo llamado Alianza del Pacífico. Después viene una zona de libre comercio, en donde ahí recién puedes decir que se eliminan los aranceles. Ahí recién puedes decir que se eliminan los aranceles. ¿Ok? Ahí recién puedes decir que se eliminan los aranceles. ¿Ok? Ya. Ahora, y en el caso de una sola de libre comercio, ¿el Perú la ha tenido? Por supuesto que sí. Una zona de libre comercio el Perú la ha tenido. ¿Cuándo? ¿Dónde? Con los TLC, cuando hay tratado de libre comercio. Cuando hay tratado de libre comercio, el Perú ha tenido eso. ¿Ok? Después tengo acá la unión aduanera. Y el Perú busca tener una unión aduanera cuando habla de la Comunidad Andina de Naciones, por ejemplo. Comunidad Andina de Naciones ya es unión aduanera. Cuando se fija un arancel externo común, o sea, un arancel distinto, no, un arancel único para todos los países que no tenemos ningún comercio. Claro, o sea, homogenizamos la tarifa arancelaria para los países terceros con los cuales no tenemos integración. De ahí viene el mercado común, ahí sí no llegamos para nada, nos quedamos ahí, chicos, ahí no se puede, no avanzamos más. Ahí sería la unión, perdón, el mercado común, ahí nos quedamos porque ya no habría más. A ver, un ejemplito. El Mercosur. En el Mercosur sí se permite libre tránsito de factores productivos. Repito, libre tránsito de factores productivos. Ahí sí puedo decirte, ¿no? Libre tránsito de factores. Ahí hay qué cosa. Ahí tengo, por ejemplo, eh, se puede estudiar en un país y usar ese mismo título para trabajar en otro país. Eso el Perú está a años luz, eso no tiene nuestro país. Otro, la unión económica, menos, bueno, eso es más que todo de la comunidad, de la Unión Europea. Otro, la unión monetaria, ese es el eurozona. Entonces, las integraciones se hacen de esa manera. Mira, yo voy a compartir contigo tres cuadritos. Voy a compartir contigo tres cuadritos de las integraciones, ¿ya? Aquí está. Este sería el primero, en donde está el Perú. Esta sería la primera integración. Ahí está. Incluso podríamos hablar de la PEC
del Foro de Cooperación Asia-Pacífico. Ahí tienes uno. Después tengo aquí integraciones que ha llegado al Perú también. La Comunidad Andina, que ahora ya no se llama Comunidad Andina de Naciones, solamente Comunidad Andina. Antes se llamaba Pacto Andino. Ahí está. Y el último, ya integraciones que no estamos, a partir de Mercosur también. Mercosur y libre tránsito de factores productivos. Después tengo la Unión Económica, que tiene que ver más que todo con el mismo gobierno, con la misma política de gobierno. Y la Unión Monetaria, que más que todo es cuando la Unión Monetaria es cuando todos los países tienen la misma moneda. Ahí está, chicos. Listo. Entonces, ese cuadrito te lo regalo para que entiendas las diferentes variaciones de la integración económica que hay en nuestro país. Entonces, sabiendo eso, cuando te hacen a ti la pregunta, mira, te dicen, en un proceso de integración los países se ponen de acuerdo para admitir la libre circulación de trabajadores. Trabajadores. O sea, para poder trabajar tienes que tener la misma titulación, se deben homologar los títulos. Eso ya es característico del mercado común. Muy bien. Y ahora toca el turno de ese documento contable más famoso de todos. ¿Cuál es ese documento contable más famoso? Que nos muestra pues las variaciones de las reservas internacionales. ¿Estamos hablando de quién? Claro, estamos hablando de la balanza de pagos. Y también tengo un cuadrito resumen. O sea, ¿ya qué más quieres? O sea, ya tengo todo para que esté resumido, ya no tienes por qué estar anotando. Ahí está. Tan solo verifica a qué cuenta pertenece. Eso es todo, nada más. Bien, ya. Entonces, con ese cuadrito puedes hacer cualquiera de esos. Las remesas de inmigrantes peruanos. Remesas de inmigrantes. Peruanos que se fueron a trabajar a diferentes partes del Perú, perdón, del mundo, disculpa,
peruanos que se fueron a trabajar y a conseguir dinero a diferentes partes del mundo y que una vez allá comenzaron a ¿qué? Claro, a mandar dinero. Una vez allá comenzaron a mandar dinero. ¿Ok? Comenzaron a mandar dinero. Pregunta, ¿cómo se llamaría eso? ¿Mm? Las remesas. Mire el cuadrito, Daniela. ¿En qué parte dice remesas? Exacto. Transferencias corrientes. Pero te tengo una mala noticia. No hay. Sí, no hay. ¿Y ahora? Pero las transferencias corrientes, ¿en qué balanza se encuentran? Claro. En, en la cuenta corriente. Muy bien, muy bien. Listo. Ahora, bueno, acá tendríamos que preguntarnos por qué es un crédito. ¿Por qué sería un crédito? ¿Qué tiene que ver ahí? ¿Por qué se llamaría crédito? ¿Mm? ¿Por qué sería un crédito? ¿Tienes alguna idea? Correcto. Porque es un ingreso de divisas. Porque es un ingreso de divisas. Correcto. Es un ingreso de divisas. Por eso es que es un crédito. Muy bien. Sigo. Andrés Hernández ha constituido una empresa que brinda el servicio de transporte de mercancías desde algún puerto peruano hacia otro en cualquier parte del mundo. Las operaciones que realiza la empresa de Andrés realizarán en la subcuenta de la balanza de pagos llamada. Sergio, ¿estás seguro que es enano? Sí, solamente que habría que corregir, ¿no? Servicios acá, ¿no? Claro, porque ¿qué estás hablando? ¿Estás hablando de mercancías o estás hablando de los transportes? Claro, estás hablando del transporte de mercancías. Sergio Alcántara, demuestra que vas a ser cachimbo. Dime cuáles son los servicios que son exportables. ¿Cuáles serían los servicios que son exportables?
¿Cuáles son los servicios que son exportables? Tengo uno, el transporte. No, cuidado, Sergio. Estoy hablando de servicios. Claro, estoy hablando de servicios. Repito, estoy hablando de servicios. ¿Qué servicios se consideran? Nada. Bien. Servicios, viajes, transporte que le consideran flete, también así le llaman, flete, viajes, seguros. Los viajes está, dentro de los viajes está lo que nosotros llamamos turismo. Mira todos los servicios que se exportan, ¿ah? Seguros. ¿Por qué las personas se han quejado en Indecopi contra el canal Latina, el canal del Mundial? ¿Alguna duda por qué? Porque solamente el Perú, qué triste, ¿no? Ha contratado un paquete nada más de transmisión. Eso se llama dentro del paquete de comunicaciones, telecomunicaciones, a las empresas que transmiten en Qatar. Después tenemos seguros, después están los servicios financieros. Ahí está, chicos. Esos son los servicios que tú tienes que saber sí o sí. Seguros y reseguros también, ¿eh? ¿Listo? Vamos con la pregunta 7. No, tecnología es conocimiento. Y los conocimientos más que todo los ves en objetos tecnológicos. Ahora, en todo caso, si sería una reparación, dependiendo del enfoque de la pregunta. Pero recuerda que tecnología son conocimientos. Vamos a la número 7. Carmen le comenta a David que el profesor de economía explicó muy bien en qué consiste el PBI. Y además recuerda que según el método del gasto, el saldo neto de las aportaciones se calcula mediante. Necesitamos saber las definiciones y las fórmulas del Producto Bruto Interno. Sí o sí.
Definiciones y fórmulas del Producto Bruto Interno. Ahí está. Definiciones y fórmulas del Producto Nacional Bruto. Definiciones y fórmulas del Producto Nacional Neto. Bien. El saldo neto de las exportaciones se calcula mediante... A ver. Ahí está abajo. ¿En qué mancha? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué parte? En el recuadro negro. ¿Aquí? No. Son flechas. El PBI baja la fórmula del PNB. El PNB baja la fórmula del PNB. El PNB para hallar el PNN. Y el PNN baja la fórmula del ingreso nacional. Son flechas. Claro, para hallar el PNB necesito el PBI. Para hallar el PNN necesito el PNB. Para hallar el ingreso nacional necesito el PNN. Ya. ¿Cómo se llama esto? Exportaciones netas. Exportaciones netas. Es la diferencia de las exportaciones menos las importaciones. La diferencia es de esas dos. Y aquí, déjame copiar este pequeño pedacito. Pregunta 8. A ver tú. Claro, ¿no? Está ahí, ¿no? Perú, Colombia, Chile y México. Listo. ¿En qué etapa se acordaban? ¿Se acuerdan que en qué etapa se ubicaban? ¿En qué etapa se ubicaban? ¿Se acuerdas?
Claro, en la zona de preferencias. En la zona de preferencias. Claro. Vamos a la que sigue, la 9. En los últimos días ha estado circulando la noticia que la presión tributaria cayó 12,6% del PBI, cuando el 2021 era 16,7%. Según la información planteada, se puede afirmar que, ¿qué significa ese término? Si se ha reducido la presión tributaria. Mm. Podría ser avión y enano, no sé si te percatas, podría ser avión y enano, pero no, no cuadra, ¿no? Porque no son los años respectivos. Claro. No, no ha llegado nunca a mercado común. Intenta hacer unión aduanera, imagínate. Sergio, voy a mandar tu pregunta a público, ¿ya? Porque si no van a decir, profesor, ¿de qué está hablando? Está loquito. No sabe que cada rato estamos ahí conversando tú y yo, pero tú no mandas a público, bo. Ya. ¿Cuál sería la clave? En los últimos días, el Estado ha recaudado 12 soles con 60 céntimos de sol por cada 100 soles de PBI producido. Correcto. Porque ¿cuál es el último dato? El último dato es 12,6% del PBI. Claro, claro, ese es el último dato, 12,6% del PBI. Listo. Vamos con la pregunta 10. 10. Perdón, me olvidaba. Tal vez hay algunos alumnos que no saben cuál es la fórmula de la presión tributaria. No creo, pero igual te la voy a poner, ¿ya? Mientras vas resolviendo la pregunta 10.
Presión tributaria sería ingresos tributarios entre Producto Bruto Interno. Todo por 100. Los profesores de economía de la academia estimaron que la economía peruana alcanzaría un crecimiento económico de 2,6% en el 2023 y 3,5% en el 2024. En el 2022, por segundo año consecutivo, las exportaciones serán el motor del crecimiento. Para medir el crecimiento económico se utilizará el indicador denominado. Correcto. No te olvides que el Producto Bruto Interno, ¿ya? El Producto Bruto Interno indica o mide el crecimiento de la economía en otras palabras, el incremento de la producción real. ¿Qué significa la producción real? La producción sin inflación. La producción sin inflación. Vamos con la 11. Con relación al PBI por personas, vemos que en Nueva Zelanda, no, aquí está mal, aquí debería decir PBI por persona, quítale la S. Vemos que Nueva Zelanda es $39.426 con una población de 4,7 millones de habitantes, mientras que en el Perú es solo $6.045 con una población de 31,7 millones. De lo anterior, ¿qué se puede afirmar? El PIB per cápita es mayor en Nueva Zelanda en comparación al Perú. ¿Y eso a qué se debe? ¿Mm? ¿Me podrías decir cuánto es el PBI de cada país? Perú. ¿Su PBI cuánto sería? Su PBI es 6.045 por una población de 31.700.000, ¿no? Habitantes. Entonces, Perú tiene 191.626 millones, ¿no? 0,5. Mientras que Nueva Zelanda sería $39.426 por ¿cuántos habitantes?
4.700.000, ¿no? O sea, 4.7. Entonces, Nueva Zelanda tendría 185.302,2 millones, ¿no? Nueva Zelanda, ¿no? ¿Y por qué, ah? ¿Por qué, Jonathan? Mira, porque el per cápita es mayor en el caso del Perú, pero en el caso del crecimiento, el Perú crece más que Nueva Zelanda. Tiene que ver con el número de habitantes. Entonces, el PIB per cápita es un buen indicador económico, Jonathan. Ah, vamos con la 12. Luego de los desastres naturales por lo que atravesó nuestro país, el gobierno está tomando una serie de medidas para reactivar el PBI, las que contemplan acelerar el gasto público y promover la inversión privada como motor de la economía. ¿Qué otra medida podría contribuir al logro de este objetivo? Fácil. Tú tan solo dime la fórmula del Producto Bruto Interno. Consumo privado, más gasto de gobierno, más inversión, más exportaciones, menos importaciones. ¿Ok? Ya. ¿Y qué te dicen? Se aceleró el gasto público, ya. Se promovió la inversión privada, también. ¿Qué más? ¿Qué otra medida podría contribuir al logro de ese objetivo? El consumo privado, por supuesto, ¿no? Aquí está, 12 dedo. También podría ser el incremento de las exportaciones, pero no tengo alternativa. Vamos con la 13. Si un conferencista peruano residente en el Perú se desplaza hasta Chile y ofrece cátedra para 50.000 personas aproximadamente en un estadio conocido en este país, ¿el pago por ese servicio se incluirá dentro del Producto Bruto Interno? O bueno, dentro del producto. No me dijo interno, dentro del producto. Sería dentro del Producto Nacional Bruto, pero también dentro de, o el Producto Bruto Interno de Chile. También sí o no, porque seríamos una producción dentro de Chile. 14. Para que el Estado peruano considere un ciudadano pobre extremo, este solo puede gastar un máximo de 100 soles mensuales en comida. Si puede destinar 176,10 céntimos, sube en peldaño en ese ranking y en lugar de pobre extremo, es pobre a secas. Además, en nuestro país existen personas con niveles de ingreso altos, que los ubican en una situación de riqueza que contrasta la pobreza. Se puede inferir que en el análisis realizado corresponde. ¿Cuál sería? ¿Ese es el ingreso per cápita? ¿Nadie?
Se llama distribución personal. Es la distribución por sectores socioeconómicos. ¿Qué pasó? Por sectores socioeconómicos. Miren, chicos, que no estoy tocando la batería pesada. Estoy poniendo las preguntas de básicos regulares, porque tampoco te va a venir la sin pensar, pues, ¿no? Esas cuatro que toman, pues, en el área de esas bravas que tienen que ver con microeconomía. No, solamente cosas que pueden ser un poco rebuscadas, pero esto no es rebuscado. Tú sabes que hay dos distribuciones, la funcional por factores productivos y la personal por niveles socioeconómicos o sectores socioeconómicos, también puede decirle niveles por si acaso. ¿Ya? Listo. ¿Y en base a qué es esto? No te olvides, ¿ah? Esto es en base a la canasta básica. Esto es en base a la canasta básica de consumo. No es en base a la o canasta básica familiar. No vayas a pensar que es en base a la canasta de 8 grandes grupos de consumo, por si acaso. No es así. ¿Ok? 15. Si hay un incremento del ingreso de una familia, entonces, ley de Engel. Claro. Pensé que iban a marcar beso, como en alguna oportunidad pregunté. ¿Se reduce el gasto de alimentos? No, aumenta el gasto de alimentos. Lo que se reduce es la proporción del dinero gastado en alimentos. Eso es otra cosa. 16. Vamos, ¿ah? Hasta ahora solamente tienes 2 errores. 2 errores. Todas las demás estás muy bien. La semana pasada creo que tuviste 2 también o 1. Está muy bien. Eso es lo que yo quiero. Que estés tranquilo para ese examen. 16. Ahora sí. Manos. Manda tu clave. Correcto, desigual. ¿Con qué se mide esa desigualdad? ¿Cuál es el indicador? Empieza con C, O, E, F, ya. I, C. Ya pues chicos, ya más ayuda no puedo. Coeficiente de Gini. ¿De dónde sale el coeficiente de Gini? Exacto, de la curva de Lorenz. Del área de la curva de Lorenz, entre la curva de Lorenz y la recta de equidistribución. 17. El señor Sánchez ha heredado un monto de 5 millones. Lo que sí tiene claro es que no desea ser empresario. No cuenta con dichas cualidades, pero sí desea que su dinero genere una renta fija.
Claro, lo bono genera una renta fija. ¿Cómo se llama esa renta fija? Dame el nombre de la renta fija. Lo has pronunciado muchas veces en tu preparación. Jonathan, Daniela, Sergio. Vamos, vamos, aquí está el primer puesto de medicina. Una competencia a muerte. El que escribe primero. Intereses, pues. Porque si fuera acciones, la renta es, si fuera acciones, la renta es variable y se llamaría dividendos. 18, vamos. Rosaura comparte información con sus compañeros de estudio. Ella sostiene que en el análisis de la creación de riqueza hubieron teóricos que se llama origen exclusivamente de la naturaleza. Qué bonito. Llegó el momento de las doctrinas. Si es de la naturaleza, ¿cómo sería? Physis Kratos. Correcto, muy bien. Eso se llama el orden natural de las cosas. 19. De acuerdo a la teoría keynesiana, para reactivar a una economía con insuficiencia de demanda agrada, es decir, no consumen, no compran, ¿cómo se llama? Claro, el gobierno tiene que gastar, ¿no? Y la inversión pública, ¿ok? 20. En un análisis respecto a la inflación, un teórico argumentaba que la principal causa era el exceso de masa monetaria. Además, afirmó que era consecuencia de política fiscal y monetaria expansiva, la cual propuso un estricto control de la masa monetaria. Ese es Milton Friedman. ¿Cómo va a ser Marshall? Ay, jalón de oreja. ¿Cómo? No puede ser, es Marshall, chicos. 21. Jonathan, por favor. Jonathan sí lo ha hecho bien, muy bien. Ah, me están mandando por mensajes privados. Ya está bien, está bien. Ya, 21. Ya. Ya voy a decir clave por clave. ¿A qué medida se incrementa el consumo de miel? La satisfacción adicional. Esa es la ley de qué? La ley de Gosen, me dicen por aquí. ¿Cómo va a ser la ley de Gosen? Esa es la ley de la utilidad marginal decreciente de Menger. Y encima, ¿acaso Gosen era clásico? Gosen era neoclásico. Y ya no viene la ley de Gosen, viene la ley de utilidad marginal decreciente. Recuerda, esa ley de Gosen es histórica. 22. ¿Qué cuestiona el intervencionismo? El intervencionismo que cuestiona, o sea que cuestionar significa, no creo que sirva la libertad de mercado. La libertad que proponían ¿quiénes? Los clásicos, los neoclásicos. 23. Adam Smith, considerado el padre de la economía, plantea en su libro La riqueza de las naciones.
¿En qué consistía la división del trabajo? No era otra cosa más que la especialización, correcto. 24. Un grupo de jóvenes estudiantes están desarrollando un trabajo de investigación acerca de las doctrinas económicas. A ese grupo le corresponde desarrollar la doctrina clásica. Entre sus ideas desarrollan la teoría de la mano invisible, lo cual plantea, claro, el egoísmo es el causante del bienestar social. El egoísmo es el causante del bienestar social. Correcto. Vamos a la 25. La teoría malthusiana de la población plantea que ésta crece en forma geométrica, mientras que la producción de alimentos en forma aritmética. Eso es la ley poblacional de Robert Malthus. ¿Quién estaba de acuerdo e hizo un programa de esterilización forzada y que fue sentenciado por eso? Alberto Fujimori. No estaba de acuerdo que en las provincias de la sierra, pues la pobreza era causa de la excesiva cantidad de hijos. Muy bien. Bueno, chicos, hemos dado por terminada nuestra revisión desde el primer tema, ¿ya? Hasta el último tema. Hoy vamos en la noche, a las 9 de la noche, a hacer un barrido de todo y también hacer las preguntas del examen de admisión, ¿no? Que es lo que justamente algunos desean tener a la mano. Para que lo vuelvas a revisar, tienes toda esta semana y todos los alumnos que no estuvieron presentes, mira lo que te estoy regalando, todo el desarrollo parte por parte, para que lo imprimas bonito o lo tengas en tu computadora de cada una de estas preguntas con sus respuestas y sus argumentos. Bien, chicos, muchísimas gracias. Nos estamos viendo ya en la noche, ¿ya? Y con los que no logro verlos, toca la computadora, toca el teclado y te paso toda mi energía positiva y quiera Dios que nadie venga a malograr y anular otra vez el examen. Así que toda la energía positiva, recuerda, no, te lo dice Víctor Cóndor, tú eres un alumno muy bueno, me lo has demostrado, eres un alumno muy bueno, confía en ti, ¿ya? Confía en ti, bastante. Cuídate mucho, nos vemos, chao.